acá estamos hablando con Sebastián Fuentes y Jessica Báez sobre la ley y su aplicación de educación sexual, que es integral, se llama ESI, la sigla es ESI, Educación Sexual Integral, y la realidad de cómo se está aplicando. Por ejemplo, entre los datos que Pablo anduvo buscando y encontró, solamente 2 de cada 10 alumnos han tenido una clase. Y que me temo que sea de las que describía Jessica, ¿no? Del cuerpo humano del hombre, el de la mujer, ¿Qué pasa con eso? ¿Hay resistencias dónde? ¿O no hay voluntades, qué sé yo? Bueno, hay varios niveles, hay resistencias, como decía Jessica hace un rato, a nivel escolar. También hay... En las propias escuelas. De las propias escuelas, de los propios y las propias docentes. A ver, vos interpretás, por favor, incluílo en el análisis, sí, como una resistencia que tiene que ver con esa cuestión moral o religiosa, o con el miedo a no saber cómo encararlo. Y yo me inclino más por lo segundo, digamos. Por lo general, en los dispositivos de formación, y también algunos estudios lo muestran, los docentes, las docentes sienten que a veces no están preparados porque la formación que han recibido... Porque ellos mismos fueron ignorantes de todo esto. Exactamente. O tuvieron miedo al pecado. Sí, sí, y uno se da cuenta también de que tiene que afrontar un tema que también lo atraviesa, pero no sabe cómo procesarlo, digamos, ¿no? Entonces ahí la formación docente continua, además de la inicial, es clave justamente primero para problematizar que nosotros también aunque siempre se dice, ¿no? Aunque no hayas tenido educación sexual, has tenido una educación sexual, digamos, sí, por omisión, por miedo, como decíamos recién, por moral, pero todos hemos atravesado ese proceso, todas lo hemos atravesado. Entonces ahí hay una cuestión importante que tiene que ver con cómo nos paramos, digamos, cómo los docentes nos paramos frente a la ESI. Ahora, una vez que se logra esto, yo debo decir que no sé, yo me inclinaría... ¿Una vez que se logra qué? Me inclinaría a pensar que estos pocas estudiantes que han recibido ESI están recibiendo algo de lo que tiene que ver con la perspectiva que está planteada en la ley y en los lineamientos curriculares. Digamos, hay muchos y muchas docentes que se están animando. Nosotros pensemos que hay muchas docentes, sobre todo mujeres, que participan también de comisiones de género de sus propios sindicatos, que participan del movimiento feminista, que están en todo el país. Otras que no participan... Es curioso, pero en general los más fuertes sindicatos docentes están manejados por hombres, siendo que la mayoría son mujeres. Claro, salvo siempre tenemos la excepcionalidad de la Dirección Nacional de CETERA, digamos, que ha tenido siempre mujeres fuertes, salvo Marta en algún momento. Exacto, Marta, sí. Mari Sánchez. María Sánchez. Sí. Entonces, bueno, me parece que cuando se desarrolla, digamos, las docentes, cuando te cuentan qué es lo que hacen, lo empiezan a disfrutar, digamos, porque salen del temor de, y si yo hablo de esto, que mis alumnos me van a preguntar a mí sobre mi orientación sexual, tengo que hablar de mi vida sexual con los estudiantes, con las estudiantes, ¿cómo les voy a hablar de tal tema si yo mismo no me siento seguro? Ahora, cuando vencen esa barrera, por lo general cuando se forman equipitos de docentes, duplas, ¿no? Bueno, yo hago esto, vos haces esto otro en tu materia, nos juntamos, hacemos un taller. Cuando se logra eso, bueno, eso de alguna manera se institucionaliza y rompe con esa rutina previa, y los relatos son maravillosos de docentes que dicen, no, porque se genera otra relación con los jóvenes estudiantes que favorece también el desarrollo del aprendizaje y de la enseñanza en otros temas, digamos, en otros temas. Sí, cuando vos recién decías que se dice que no hay, usaste una frase, no hay escuelas... para docentes, no me acuerdo. Cuando formación docente, no. Exacto. Cuando uno dice no hay escuela para padres, el padre nunca puede ir a estudiar cómo ser padre, es mentira. Uno ha hecho desde
el primer nivel, desde 0 mes hasta la universidad, criado por una familia, donde había padre y madre. Es decir, te enseñan cómo ser padre según lo ve esa familia. Después, bueno, uno por ahí tiene otros modelos, se sale, revisa o qué sé yo qué, pero no es cierto que no haya escuela para padres. La familia es una escuela para padres, y la tradicional lo era más fuerte. Hoy las familias tienden a ser distintas de lo que era la tradicional, o pueden serlo, ¿no? Jessica, vos querías agregar algo a lo que decía Sebastián. No, me quedé pensando en lo que charlaban en torno a cómo se conmueve la escuela cuando ingresa la educación sexual, en el sentido que señalaba Sebastián respecto de qué le pasa a esas docentes cuando empiezan a trabajar educación sexual en el aula. Y el mundo no vuela por el aire. El mundo no vuela por el aire, y a su vez transforman algo de la propia institución, y yo creo que ahí uno también puede pensar por qué es tan difícil el ingreso a la educación sexual, ¿no? Que tiene que ver con cuando uno empieza a trabajar estos temas, el miedo a no poder responder correctamente, a no tener todo el saber, ¿no? Cuando la sexualidad es algo que hay mucha incertidumbre, hay sueños, hay imaginación. Lo lógico es que cuando uno lo trabaje en el aula haya incertidumbres, curiosidad, preguntas, y que a veces ese maestro, esa maestra... Y hasta provocación, los chicos son grandes provocadores. Exactamente. Y en buena hora. Sea un escenario de diálogo, de compartir, y que a veces esa docente que está delante no sepa absolutamente todo. Ahora, correrse de ese lugar que es un mandato histórico, ¿no? El docente está ahí porque sabe todo, también es complicado, ¿no? También es un movimiento que nos permite pensar cómo pensar una escuela renovada, contemporánea, con un docente que pueda decir, bueno, esto no lo sé ahora, lo vamos a seguir viendo juntos, lo vemos mañana. En tales o cuales lugares. Si los chicos, muchos chicos hoy tienen acceso a ámbitos de información, que además van a ir sí o sí. La información está disponible culturalmente. Tal vez, ¿qué va a hacer la escuela con eso y qué lugar van a cumplir los y las docentes en esa posición? Es muy distinta, ¿no? No es dar información, pero la información está disponible. Tal vez es acompañar esos procesos, generar inquietud frente a esos procesos, generar una pregunta, bueno, esa información es válida, no es válida, ¿por qué? Veamos. Bajar los niveles de temor. Exacto. Muchas veces. Sí. Sí. ¿Cómo se construye desde el lenguaje? Hay un debate, por ejemplo, respecto del lenguaje inclusivo, que ha tocado y permeado a instituciones que son conservadoras, como la Real Academia Española, que está ahora debatiendo, se incorpora o no se incorpora, grandes. Muchos. Exactamente. Bueno, pero claro, exactamente. Todos. ¿Cómo lo ven desde el aula, esta construcción del lenguaje? A mí, yo doy clases en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Tengo muchas estudiantes, mujeres, ¿no? Entonces, muchas veces, y hace muchos años que doy clases, ahora unos 15 años que doy clases, y siempre empezaba las clases diciendo, bueno, como hay 2 varones, yo voy a tomar como plural el femenino. Sientan que estoy incluyéndolos a ustedes también, pero uso esa regla. Y eso, en esa materia que no tenía que ver con ningún tema de sexualidad, sino que yo doy investigación ahí, conmovía, ¿no? Hacía que todos preguntaran, ¿por qué esta profesora va a hablar en femenino, ¿no? Y eso generaba una pregunta, una inquietud. Y también en este último tiempo, ¿no? Para llevarlo a este último tiempo, cómo los chicos y las chicas también traen esta provocación, ¿no? El lenguaje es algo vivo, ¿no? Digamos, la Real Academia Española por lo general trata de pensar en la muerte, digamos, ¿no? En el lenguaje fijo, en el lenguaje estandarizado, en el lenguaje... pero cada vez está más permeable a modernizarse, ¿no? Y los chicos y las chicas traen estas inquietudes, las ponen, ¿no? Provocan. Y a veces el lenguaje también permite pensar desde ahí, ¿no? Cuando los chicos empiezan a decir muches, bueno,
algo conmueven, ¿no? Algo Sí, generan una pregunta. a mí me sacaron totalmente de recorrido. La vez que oí, yo dije, ¿vete qué le pasa? ¿Qué me está queriendo decir, no? Pero cuando hay una posibilidad de transformar eso, no solo en una transformación del lenguaje, sino en otras transformaciones, Exacto. ¿no? Entonces, digo, también hay posturas que dicen, bueno, hay que transformar lo importante, no transformemos el lenguaje. No, es importante también, También aunque es- no pongamos toda la Exacto. esperanza en eso. Toda la porque esperanza sería en eso, ¿no? necio, Porque- Exacto. sería necio. Yo, cuando vos decías que te paraste frente a una clase y diste explicaciones de por qué ibas a usar el femenino, siendo que había 2 varones. Mis 2 hermanas, ambas son menores que yo, una 3 años, la otra 14 años. Ambas son médicas, la de los 14 años fue a El Salvador. ¿No? El profesor de anatomía, primer año, recién ingresadas, después de haber dado un examen bruto, donde entraba un porcentaje de varones y más chico el porcentaje de mujeres, no importa cuál hubiera sido su puntaje. Ujú. A ese desafío fue sometida por mi vieja ultracatólica. Consiguió hacer 3 ateas, pero bueno. El profesor que entró, que era un profesor renombrado, que lo primero que dijo cuando vio mujeres, obviamente en minoría, dijo, para las mujeres no es esta carrera. Que lo sepan en mi materia. Es decir, les estaba diciendo, a ustedes les voy a exigir más que a los varones, solo por ser mujeres. Flor de entrenamiento teníamos las mujeres en aquella época. Ujú. Y me temo que ahora también. Sí, pues no podemos dejar de pensar a las universidades o a la formación superior en general, no solo para hablar de las universidades, como lugares donde se produce saberes y conocimientos que también están atravesados por estas cuestiones, ¿no? Y esta suerte de usinas de ideas, ¿no? Que a veces tanto se enarbola la universidad como los faros de saber. Estos faros del saber Son también tuertos, están sí. atravesados por el patriarcado, el Son machismo, tuertos. ¿no? Y de ahí también salen los saberes de la escuela, ¿no? Digamos. Sebastián, sí. Hay también un trabajo que se propone realizar la educación sexual integral que tiene que ver con las expectativas diferenciales, que es lo que vos estás marcando también con la escena que traes de tu hermana, que tenemos en relación a varones y mujeres, ¿no? ¿Por qué hay porcentajes tan bajos de mujeres participando en carreras vinculadas a toda la industria informática? ¿Por qué hay tan pocas mujeres en las áreas de ingeniería? En las ciencias duras. En las ciencias duras, y bueno, ¿y por qué tantas mujeres en el campo docente? Ujú. Sí, en yo las diría y en que las ya, profe- por ejemplo, hace unos años, bastantes años, cuando yo iba, este tema a mí siempre me interesó, un seguimiento de cuántas mujeres neurólogas y cirujanas de neurología y cirujanas de traumatología. Eran avances poderosos, ¿eh? Porque esos eran terrenos vedadísimos Claro. para las Absolutamente. mujeres. Claro. Absolutamente vedados. Absolutamente. Las mujeres cuando entraban a la medicina era para dedicarse a la pediatría, Claro. ¿no? Claro. Y a la obstetricia. Y a la obstetricia porque está vinculado O con la lo que- clínica en general. ¿eh? también. Digo, estas divisiones aparecen en grandes campos y a su vez en los pequeños campos también aparecen estas divisiones. Lo que sí es muy difícil encontrar en el terreno de la salud, directoras de hospitales Claro. y de sanatorios. Ujú, las posiciones Andá, de jerarquía. tráeme unas cuantas. Claro. Ya. La cuestión del lenguaje a mí también me parece clave también porque recuerdo relatos de docentes, tanto en capacitaciones como en algunas investigaciones, que te dicen, yo hasta ahí llego, o sea, yo hago la ESI y todo bien, pero a mí esto de los y las, y ahí uno, la verdad que tiene que también entender que hay procesos, que no hay grados absolutos de implementación de la ESI, y que bueno, por ahí seguirá hablando solamente en masculino, y por ahí genera un rapport, una relación, que habilita a sus estudiantes a que, no sé, puedan trabajar con ellas cuestiones relativas a su propia identidad, a su orientación sexual, y hace un trabajo pedagógico excelente, ¿no? Al mismo tiempo, esta cuestión es que
digamos, desde el punto de vista nuestro, analítico, ¿no? De análisis de las políticas, no son menores como es el lenguaje, uno también tiene que poner la lupa sobre estas cuestiones más sutiles, como por ejemplo la organización del listado de alumnos. ¿No? La lista de asistencia de alumnos y alumnas en las escuelas. Si uno hace un análisis de esos listados en todas las provincias argentinas, salvo en provincia de Buenos Aires, que sacó una resolución en 2015 diciendo que tienen que estar mezclados, ordenados solamente por criterio alfabético del apellido, varones y mujeres. En la mayoría de las jurisdicciones todavía uno encuentra que están los varones y las mujeres separadas. Eso sí que no me lo imaginaba. Y uno dice, pero ¿y esto? ¿Cuál es el sentido? No, bueno, pero uno ahí se encuentra con esto que vos señalás como de lo instalado, lo habitual, ¿no? Pero ¿por qué tengo que cambiar esto? Tampoco es algo tan grave, tan importante. Pero, a ver, ¿por qué seguimos pensando que la heteroasignación de sexo-género es lo que tiene que agrupar a la gente? Sí, no, yo le diría al que te dice por qué, agarren la guía de teléfonos, ¿no? Tanto en Google como si tienen la guía de teléfono, y fíjense si están las mujeres por un lado y los hombres por el otro. Claro. Es como los baños. A ver si en las casas familiares hay baño de hombre y baño de mujer. Exactamente. Claro. Van todos. Exactamente. Y todos los fantasmas que se generan cuando una institución decide modificar esa regla, ¿no? Respecto de los baños, digo, para traerlo cuando las instituciones educativas se ponen el desafío de cambiar esto, todo lo que aparece, ¿no? Como ¿qué va a pasar en ese baño ahora? Y en tu casa, ¿cómo haces? ¿Cómo impacta esto en los distintos establecimientos públicos y privados? ¿Es un corte transversal, digamos, que ocurre para todos lo mismo? ¿Cómo lo ven? Bueno, ahí me parece y de qué provincias también, ¿no? De qué claro, es otro. Claro. Ahí me parece que hay como, bueno, uno puede identificar, digamos, que a grandes rasgos es posible, y de hecho eso sucede así, uno se puede encontrar con una mayor resistencia de las posiciones institucionales en el sector de la educación de gestión privada. Claro. Y que también esa mayor resistencia de las posiciones institucionales, o sea, de los actores institucionales, en las provincias, en algunas provincias que tienen, digamos, en los que sobre todo la jerarquía de la Iglesia Católica ha tenido, digamos, una mayor ascenso sobre la población, digamos, y además, bueno, son son jurisdicciones justamente donde se ha impartido o aún se imparte enseñanza religiosa en las escuelas, ¿no? Estoy pensando sobre todo, esto Salta, sucede, bueno, Exacto. Salta está en este momento en un proceso de reconversión a raíz de la decisión de la Corte Suprema, de la Suprema Corte del año pasado, pero también, digamos, siguen permaneciendo dos provincias, específicamente Catamarca y Tucumán, donde está incorporado en su legislación y se da enseñanza religiosa en las escuelas. Sí, en Tucumán hubo una declaración hace poco menos que dedicándole, qué sé yo, que consagrando la provincia. Yo tengo una versión, pero no sé si ustedes la pueden convalidar o lo ignoran, de que de las cuotas que se reciben en el interior, en las provincias enviadas por la Nación, supongo que por acuerdos, de preservativos que deben ser entregados gratuitamente, en el caso de Salta hay una devolución de esos preservativos, de esos elementos de preservación, digamos, de no concepción, muy grande. Sí. Es decir, se niegan a utilizarlo. Pero ya no es solo el tema de las escuelas, ¿no? No. Claro, es una política pública general. Como política pública general, digamos, cada tanto aparecen estas noticias de que se encontraron en alguna provincia preservativos guardados y que no han sido utilizados. Que no ha sido repartido. No Después que lo use o no, el que lo recibe, no ha sido utilizados por el sistema público. Educativo y de salud, ¿no? Principalmente, así como también aparecen noticias, y acá recupero lo que señalaba Sebastián, de, por ejemplo, algún profesor de catequesis que habilitó el debate de el aborto en su propio espacio de catequesis, habilitando todas las posiciones, ¿no? Para poder desentrañar también lo institucional de lo que pasa después adentro de las escuelas. Si no, sería muy lineal pensar que las escuelas privadas, por ser confesionales,
todas siguen la misma orientación. O que los chicos y las chicas que van a esas escuelas no proponen alternativas y caminos diferentes. Estoy recordando las muchachas que salieron con el pañuelo verde y lo que ocasionó eso de una escuela privada, confesional, y lo que ocasionó verlas y la movida institucional que generaron. Sí, hay una tendencia, y eso no lo podemos negar, de que las instituciones marcan y que poder meterse en el mundo de lo privado es complejo por las articulaciones, y que en la escuela pública hay como esto ya está más organizado y avanza en un sentido, pero no podemos olvidar también que las tramas más pequeñas, ¿no? Y yo no podría dejar de lado sin mencionar que desgraciadamente el espacio de la escuela pública en general ha cedido terreno por desatención al espacio de la escuela privada, algunas convencionales y otras no, pero el Estado se ha ido retirando. Claro que sí. Cuando se retira el Estado es muy difícil hacer políticas generales. Y además quiero sumar una dimensión más a esto, que a lo que contaba Jessica, que tiene que ver con cómo también pensamos desde Buenos Aires la laicidad y lo religioso y lo secular. Digo, porque esa trama es bien compleja. Digo, yo recuerdo la primera jornada de capacitación que se hizo en 2012, y la primera provincia que le empezaron con la capacitación masiva fueron Salta y Formosa. Yo participé de la de Formosa. En la instancia pública, digamos, el acto público de eso, donde había, no sé, 500, 600 docentes, inaugurado por el ministro de Educación de la provincia de Formosa de ese entonces, comenzaba con el himno y el rezo del Padre Nuestro. Y la persignación. Pero, exactamente. Ahora, después, en el trabajo con las docentes, yo no me obligo más a haber trabajado con un grupo de docentes de nivel inicial de distintas escuelas. Muchas de ellas atendían, me acuerdo de una población migrante gitana, ¿no? Y bueno, las problemáticas tenían que ver con eso. Todas esas docentes comprometidas con la perspectiva que estábamos trabajando, la perspectiva de género, la perspectiva de derechos, ya preparan en esos 3 días de capacitación, preparando las clases que iban a trabajar de acuerdo a las orientaciones de la ley. Lo que quiero decir con esto es que había una escenificación, una mise en scène, y después... Y digo, claro, y en la vida cotidiana de esas escuelas públicas, eran escuelas públicas, digamos, efectivamente se hacía esto, pero se desarrollaba la ESI, aunque también la gestión política estuviera atravesada por las prácticas y las simbologías religiosas. Y el otro matiz que quiero instalar es que hay muchas escuelas católicas donde se ha implementado la ESI según las orientaciones que establece el programa, que establece la ley. Lo que pasa también es que, bueno, ahí hay... Bueno, ¿por qué? Porque también hay monjas feministas en este país. Bueno, lo que pasa es que son posiciones tan subordinadas que no se exponen porque tienen consecuencias. Últimamente ha aparecido yo creo que avanzó mucho el tema de la lucha feminista al punto del famoso Ni Una Menos, etcétera, que hoy aparecen denuncias de monjas que han sido abusadas. Exacto. Y que recién ahora se animan, siendo grandes, a decir, es decir, la cuestión del sometimiento y la servidumbre a que son sometidas muchas mujeres, por las razones que sean, en muchos casos por necesidades hasta económicas. Claro, en África muchas ingresan porque si no, no comen. Exacto. Sí. No, digo que en esa trama es imposible no ver el papel que ha jugado el movimiento de católicas por el derecho a decidir, ¿no? Que nos muestran también y nos rompen con la idea de, bueno, la Iglesia católica es homogénea, única, que hay una tendencia organizada, se ha visto. Se ha visto históricamente, no hace falta que nosotros lo repasemos, pero que hay fracciones y que dentro de esas fracciones hay posiciones diferentes, divergentes y opuestas. Es importante verlo, ¿no? También, ¿no? Como parte de este proceso. Bueno, vamos a tener que ir cerrando. Dentro de muy poquitos días se va a votar en el Congreso, en el Senado, cómo sale el pedazo de ley que fue convalidado en diputados y que llegó al Senado,
y si es modificado o si es rechazado o si es aceptado. Vamos a ver, serán muchas horas de discusión. Mientras tanto habrá muchas declaraciones, presiones, como hemos visto, algunas absolutamente irracionales y autoritarias. Más allá de cuál sea el resultado, creo, honestamente, que hemos asistido a un muy buen debate y en buena hora. Y que si no llega a salir, será el año próximo, será el otro año, pero esto es una corriente que tiene que ver con el derecho de una parte de las personas que venimos a ser las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Y en el caso del embarazo es uno de los casos en que podrá decidir cuando se despenalice. Es una mirada que hoy vemos que va en crecimiento. Vamos a ver qué terminan haciendo nuestros senadores y senadoras, ¿no es cierto? Pero no podremos descuidar aún, si saliera la despenalización, el tema de la aplicación de esta ley. Y seguir empujando desde cada lugar donde uno esté, porque es un derecho de los chicos y chicas, es un derecho también de los maestros, que terminan ellos mismos teniendo que enfrentar sus propios prejuicios de adulto, que todos tenemos, vamos, nadie llega sin prejuicios a ningún lado. Yo les agradezco, Jessica Báez y Sebastián Fuentes, repito los nombres, dos jóvenes que están trabajando duro para que esta sea una realidad permanente en la Argentina y no solo en algunos lugares y demás. Gracias, muchas gracias por el trabajo que están haciendo y gracias por haber venido. Y a ustedes les digo, que nos están escuchando, que terminen muy bien este domingo, que esto les sea útil en sus discusiones cotidianas y demás, y no se muevan del dial porque viene La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena.